Edición especial, el fraude electoral y la traición de Hernán Cortés en México. Bienvenidos a Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y en esta ocasión el tema que abordaremos será una edición especial sobre las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual aseguró que el conquistador Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia mexicana y atribuyó a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país. Esto fue lo que dijo literalmente. Apenas desembarcó en Veracruz, el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el primer fraude en México. Pero, ¿qué tan cierto es que así ocurrieron los hechos? ¿Hubo fraude o traición por parte de Hernán Cortés? Pues quédate que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Hernán Cortés, de José Luis Martínez, Hernán Cortés, mitos y leyendas del conquistador de Nueva España, de Esteban Mira Caballos, y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo, llegar a la botana, que aquí comenzamos. Número 1. La historia que contó el presidente López Obrador. Causó mucho revuelo en redes sociales las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acusó a Hernán Cortés de cometer el primer fraude electoral en México al proclamarse alcalde de Veracruz, y que los soldados españoles comenzaran con la mala práctica de los moches al repartirse las riquezas que encontraron en nuestro país sin que rindieran cuentas de los montos totales a la corona española. Pero para poder juzgar mejor esta situación, es necesario conocer los poderes y alcances que tenía Hernán Cortés al pisar tierras mexicanas, y si con esas facultades le alcanzaba para repartir títulos y designar funcionarios. Y precisamente es lo que vamos a abordar en el presente video, apoyados principalmente en el libro del ilustre historiador José Luis Martínez, quien ha realizado uno de los mejores estudios acerca de la vida de Hernán Cortés. Número 2. Los orígenes de Hernán Cortés para entender su personalidad. Como lo hemos mencionado en el video titulado "Así era la mediocre vida de Hernán Cortés antes de llegar a México", el conquistador provenía de una familia noble caída en desgracia, donde las rentas que recibían al año podían ser suficientes para sobrevivir, pero en años de malas cosechas debían pasar hambres. Y precisamente estas penurias económicas hicieron que Hernán renegara de su situación económica y que se le desarrollara una enorme ambición por el dinero, poniéndose como objetivo poder heredar a sus hijos lo que él no tuvo en su infancia. Tenía conocimientos de leyes porque estuvo viviendo unos años en casa del jurista Francisco Núñez de Valera, el cual enseñaba latín en la universidad, y estaba casado con Inés de Paz, media hermana de su padre. Estos conocimientos fueron importantes porque le permitieron estar un escalón arriba sobre la mayoría de los soldados españoles, por lo mismo escalar rápidamente hacia mejores posiciones. Número 3. La llegada de Hernán Cortés a América. Luego de todos los problemas que enfrentó Cortés para llegar a la isla La Española, los cuales fueron desde pleitos por Ojo Alegre, bajándole las mujeres a otros hombres, enfermedades que lo postraron en cama por meses, hasta la falta de recursos para costear el viaje, finalmente arribó a América en 1506. A su llegada a La Española, vivió o malvivió como asistente de la notaría. El salario debió ser tan escaso que debió complementar con otras encomiendas que realizaba por las tardes para poder pagar sus gastos. Tanta era su limitación que compartía cuarto con otros 3 compañeros e incluso el capote, el cual se turnaban para usarlo cuando salían a las calles. López de Gomara comenta que era tan grande su orgullo y honor que después de la hora de la comida portaba un palillo entre los dientes, haciendo alusión a lo satisfecho que estaba a pesar de no haber comido nada durante todo el día. No consiguió fortuna, pero sí algo más valioso: una amistad con el influyente Diego Velázquez. En 1511 viajó a la vecina isla de Cuba como su secretario, adquiriendo en breve plazo un gran prestigio social y una buena posición económica. Disfrutó de un buen repartimiento de indios que usó lo mismo en la extracción de oro que en la cría de ganado. Entre 1514 y 1515 se casó con una de las pocas españolas casaderas de la isla, Catalina Suárez Marcaida, la cual falleció 7 u 8 años después en circunstancias muy extrañas. Para 1519 ya era uno de los hombres más ricos de la isla, y aunado a esto, Diego Velázquez lo nombró alcalde de Santiago de Cuba. Número 4. El complot y la primera traición a Diego Velázquez. Para Hernán Cortés, el honor y la lealtad eran palabras vacías. Para él lo único que importaba era el dinero.
Es por eso que le importó poco traicionar a quien lo había sacado de la miseria y que le había ayudado a escalar puestos importantes en el Nuevo Mundo. Ante los rumores de tierras más ricas y extensas al oeste de Cuba y luego de las expediciones que lo confirmaron, logró conspirar junto con Andrés de Duero, secretario de Velázquez, y el contador Amador de Lares, quien secretamente se había asociado a Cortés, para persuadir al gobernador Diego de Velázquez a que nombrase capitán general de la armada que iría tras la conquista de aquellas tierras a Hernán Cortés, bajo el discurso de que era muy esforzado, que sabía mandar y ser temido, que le sería muy fiel en todo lo que le encomendase, y que además era su ahijado. Pero nada de esto fue suficiente para mantener su lealtad, pues la traición llegó a tal punto que se ha extendido el rumor de que una vez en suelo mesoamericano, mandó quemar las naves para evitar que sus hombres regresaran a Cuba para contarle a Diego Velázquez lo que habían encontrado. Sin embargo, esto parece ser completamente falso, ya que en realidad la mayoría encallaron debido al mal estado en que se encontraban y solo conservaron las 3 que se encontraban en mejor estado. Número 5. La principal instrucción que recibió Hernán Cortés. Las instrucciones que Diego Velázquez dio a Hernán Cortés en 1518 para su expedición le decía: el principal motivo que vos y todos los de vuestra compañía habéis de llevar es y ha de ser para que en este viaje sea Dios nuestro Señor servido e alabado, y nuestra santa fe católica ampliada. Y en la primera real cédula que dirigió Carlos V a Cortés, reconociendo su conquista y nombrándolo gobernador y capitán general de Nueva España, justificaba esta decisión señalando: porque entendemos que ansí cumple al servicio de vuestro Señor y nuestro, y de la conversión de los dichos indios a nuestra santa fe católica, que es nuestro principal fin. En el relato de las primeras escaramuzas que los españoles tienen con los indígenas, Cortés declara el sentido providencialista que tendrá su conquista. Dios ha permitido el descubrimiento y conquista de estas tierras a nombre de los reyes de España, para que estas gentes tan bárbaras sean traídas a la fe verdadera. En el camino hacia el altiplano, cuando las circunstancias lo consienten, derriba a algunos ídolos de lo alto de los templos. El más notorio de estos actos ocurre en su primera visita al recinto sagrado de México, Tenochtitlan. En presencia de Moctezuma, echa escalinatas abajo a los principales ídolos del adoratorio del Templo Mayor, y después de hacerlo limpiar, pone en su lugar imágenes de Nuestra Señora y de otros santos. Número 6. Las otras instrucciones que recibió Hernán Cortés. Cortés llevaba consigo una copia de las instrucciones que le había dado Diego Velázquez como adelante gobernador de las islas en tierra nuevamente por su industria descubiertas. A pesar de su rompimiento con él, aquel documento le estaba dirigido en nombre del rey y seguía rigiéndolo para la exploración que iniciaba. ¿Pero qué le ordenaba? Acerca de estas instrucciones, las cuestiones más debatidas son si autorizaban o no a Cortés para el poblamiento de las nuevas tierras, quien había sido el organizador y pagador de la armada, y si Velázquez reservaba o no para sí el oro que se recibiere de rescates. Pero lo que parece más interesarle a Velázquez, después de 2 expediciones fallidas, es que esta tercera expedición no corra riesgos, que encuentre a Grijalva, que trate a los indios con extrema prudencia, que procure aplacar su belicosidad, que obtenga el oro de rescate que pudiese sin riesgo alguno y que intentara averiguar el secreto de la tierra. Todas son pues instrucciones para un viaje de exploración, no de conquista, y de ser posible de ayuda para Grijalva y su gente. El escribano que copia el documento dice en los preliminares que dichas instrucciones son para poblar y descubrir. Sin embargo, la voz poblar, es decir, conquistar y establecer en tierras desconocidas, no se emplea en las instrucciones de Velázquez. Si Cortés se hubiese sujetado a seguir estas instrucciones, hubiera tenido que evitar los encuentros guerreros en contra de los indígenas. Debió haberse limitado a explorar la costa del Golfo y haber vuelto con algún rescate de oro pacíficamente obtenido. Sin embargo, no lo hizo, pues en realidad peleó siempre que los indígenas se le opusieron, y a partir de Veracruz decidió establecer su conquista en la nueva tierra, es decir, poblar. Esta no autorización para poblar y el supuesto único encargo para rescatar oro fueron los argumentos en que Cortés y Bernal Díaz en su relato basaron el desacato a las instrucciones, pues el primero, en la carta del Cabildo del 10 de julio de 1519, dice que el único encargo de Velázquez era el de rescatar oro, y Bernal Díaz asiente que escuchó la lectura de dichas instrucciones, que según él decían: «Des que hubiere de rescatado lo más que pudieres os volveréis».
También les prohíbe a los expedicionarios tener acceso ni coito carnal con ninguna mujer fuera de nuestra ley, cosa que tampoco obedecieron, e investigar si existen o no monstruos, gente de orejas grandes y anchas y otras que tienen caras como perros, y dónde se encuentran las amazonas. Número 7. El fraude electoral y la traición de Hernán Cortés. Lo primero que debemos tener claro para entender el fraude y la traición que cometió Hernán Cortés es que era el gobernador Diego Velázquez y no él quien había recibido autorización de la corona para conquistar y poblar las nuevas tierras, privilegio que hasta entonces conservaba el almirante Diego Colón como sucesor de su padre Cristóbal Colón y que Diego Velázquez recibió en la primavera de 1519. En esta autorización se le daban facultades para proseguir los descubrimientos y conquistar en las tierras de Yucatán y de Cozumel. Se le daba el mando de dichas tierras, se le nombraba adelantado por toda su vida y se le señalaba la parte de provecho que le correspondería. Con estas órdenes reales, Hernán Cortés salía perdiendo, pues además de rebelde se había convertido en usurpador de funciones que se habían otorgado a otro. Diego de Coria, que fue su paje de cámara, contaba del conquistador que estuvo recogido 8 noches enteras escribiendo cuando se enteró de las órdenes reales. Por esta razón, el único facultado para poblar las nuevas tierras era Diego Velázquez, y por lo tanto fue ilegal la función de la Villa Rica de la Veracruz, donde se nombraron alcaldes y regidores, siendo los primeros alcaldes Alonso Hernández Puertocarrero y Francisco de Montejo, y no el propio Hernán Cortés como dijo el presidente López Obrador. En un sentido estricto sí hubo fraude electoral en la elección de alcaldes, regidores y demás funcionarios, pues todo se derivó de una usurpación de funciones que hizo Hernán Cortés, ya que tampoco en las instrucciones que recibió por parte de Diego Velázquez le autorizaban poblar o formar nuevos gobiernos en las tierras exploradas, y como el propio Bernal Díaz del Castillo lo cuenta, los soldados respaldaron a Cortés en esta ilegalidad porque recibían su moche de las riquezas que encontraban en estas tierras, pues primero separaban una quinta parte para el rey, Cortés se quedaba con otra quinta parte y las 3/5 partes restantes se las repartían entre todas las tropas, de modo que estaban encantados con el trato que recibían. Número 8. El método sucio por el que Cortés consiguió el perdón de la corona. Durante muchos años Diego Velázquez peleó en la corte los derechos reales que tenía sobre las tierras y las riquezas obtenidas de la Nueva España. Sin embargo, desde aquellos tiempos ya había corrupción e impunidad en los tribunales y nunca le dieron la razón, pues a todos les convenía estar bien con el nuevo millonario y conquistador más exitoso, Hernán Cortés. Incluso los propios reyes sucumbieron ante los enormes botines de oro que les mandaba desde el Nuevo Mundo. La estrategia decidida por Hernán Cortés y que resultó exitosa fue la de ganar el favor de los reyes por medio de un enorme y valioso presente. Con ello, recibió las autorizaciones y títulos reales. Sin embargo, estos fueron recibidos cuando ya se había logrado apoderar de la mayor parte del territorio mesoamericano, lo cual no borra que Hernán Cortés llegó a convertirse en el conquistador que todos conocemos gracias al fraude y la traición. Muchas gracias Nopalbloodies y Nopalsisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que Hernán Cortés representa lo peor de la conquista al crecer gracias a las traiciones y al fraude. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram para estar en contacto, y por supuesto suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Estamos muy cerca de llegar a los 500,000 suscriptores, por favor ayúdanos a llegar. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El golpe de estado que provocó el inicio de la independencia de México. Bienvenidos Nopalbrothers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los acontecimientos políticos más importantes de nuestra historia y del que poco se habla en las escuelas. Su importancia es tal que sirvió de base para las conspiraciones que provocaron el inicio de la lucha de la independencia de México en 1810. Durante años se ha creído que todo comenzó con un cura repicando las campanas en Dolores, Guanajuato.